Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo cuando esté usted viendo este podcast. Yo soy Esdras Chabot y estas son las noticias. Vamos a platicar el día de hoy sobre lo que podríamos denominar la estrategia del gobierno federal para intentar hacer del 2027 un año electoral que le beneficie no solamente a la propia estrategia gubernamental, sino fundamentalmente a esto que tiene que ver básicamente con el control político en todo el país. Hay que recordar que finalmente este modelo de la Cuarta Transformación ha sido un mecanismo a partir del cual el tema de la pluralidad política ha quedado reducido prácticamente a nada. Esta idea que se construyó durante la propia creación o transición democrática mexicana, es paradójico que aquellos que impulsaron esto, que aquellos que desde el origen participaron, fuerzas de la izquierda mexicana, sean ellas las que en este momento están intentando regresar a un modelo de partido único y obviamente bajo el principio según el cual toda oposición, toda disidencia, toda crítica es ilegítima. Es decir, no es que uno no esté de acuerdo nada más, sino que además tendría uno necesariamente que eliminar al contrario, porque no hay posibilidad de convivencia política. Y esta es, creo, la gran diferencia de fondo que podemos encontrar entre un régimen democrático y lo que podríamos denominar como modelos autoritarios. Esto que desde la elección del 18, con el ascenso de López Obrador, se fue construyendo esta idea que habla de la existencia de un pueblo, que es, digamos, el único adjetivo legítimo o calificativo, o más bien la única forma de definir a una persona como si ésta pertenece o no pertenece al grupo ahora gobernante. Esto es fundamentalmente lo que se trata de expresar a través de esta idea de quién está con el pueblo, quién es pueblo y quién no lo es. Cuando el régimen del propio López Obrador fue realizando, desarrollando este tipo de mecanismos de control, se enfrentó durante todo su sexenio con esta resistencia democrática, llamémosla así, que es básicamente el hecho de que no tenían las mayorías calificadas en el Congreso para poder avanzar, ni tampoco el control de la Suprema Corte de Justicia, como ahora lo tienen. Hay que recordar que estos organismos, estas instituciones, fueron fundamentalmente copadas por esta idea, insisto, de superioridad política, de legitimidad de pueblo, que obviamente la oposición como tal carecía, pero había logrado esta oposición detener esta marea que se había establecido, que se había armado bajo el principio de que había que defender la democracia mexicana. Todos los diques que se fueron construyendo fueron echándose para atrás. Cuando López Obrador intentó nombrar a personas con capacidad que al mismo tiempo le fueran totalmente leales, totalmente obedientes a las órdenes que planteaba, resultó que esto no le funcionó. Esto pasó en la Suprema Corte de Justicia, en donde finalmente las figuras ahí manejadas o propuestas terminaron por ejercer, salvo algunas excepciones, el papel de eso, de presidentes de la Corte, que de alguna, o presidente o miembro de la Corte, que de una u otra manera tenían diferencias en la interpretación jurídica, pero que actuaban en función de su propia convicción. Y esto es
lo que hoy dejó de existir. Todo esto, el Congreso, a partir de lo que pues sí conocemos como esta sobrerepresentación que le da pues prácticamente la capacidad al gobierno de no tener contrapesos, de no haber nadie que lo limite, y que al mismo tiempo le genera la propia alternativa de decir, bueno, pues puedo pasar lo que yo quiera. Si mañana decido que hay una ley porque cobren impuestos por tener ventanas, al estilo Santana en sus épocas, lo puede hacer porque tiene la mayoría calificada. Y eso meterlo a la Constitución, obviamente. Sin límite, uno diría, bueno, pues si ya tienen eso, construyeron una Suprema Corte de gente que ahora sí, sin capacidad, pues dictamina o establece resoluciones a partir de aquello que pues les dicen que tienen que hacer, y esto pasa sin problema alguno. Uno diría, ¿para qué meterse de lleno en cuestiones como anular el amparo o volverlo prácticamente inservible, si de todas formas tienen todo el control? Y esto es lo que le pasa al poder absoluto. El poder absoluto es una especie de obsesión en donde no hay un límite, no puede parar, no puede detenerse y decir hasta aquí llegué, y en función de eso pues tratar de establecer claramente lo que sería una especie de autolimitación. O sea, hasta aquí llegué, esto ya no se puede hacer y nos contenemos, no existe. Entonces, este rebase permanente de sí mismo por parte del propio gobierno y del propio poder que tiene, lo hace buscar más y más. ¿Para qué una revocación de mandato en el 2027? Revocación de mandato o referéndum es un instrumento que se utiliza en las democracias, en regímenes presidencialistas, no parlamentarios, donde en el Parlamento pues en cualquier momento pueden destituir al primer ministro si la alianza se desbarata o si hay una mayoría en la Cámara para relevar al primer ministro. Pero en el régimen presidencialista, la única posibilidad real, no eso de que el presidente puede ser removido por traición a la patria, etcétera. ¿Quién dictamina que hizo traición a la patria o qué es traición a la patria? Entonces, aquí lo que algunos regímenes, por ejemplo el francés, estableció claramente es la posibilidad de un referéndum cuando hay una iniciativa ciudadana o una iniciativa de la oposición que tiene determinadas condiciones para convocar a un referéndum y decirle a la ciudadanía, a ver, ¿qué estás tú de acuerdo en que continúe el gobierno o que se convoquen a unas nuevas elecciones? Y estos son casos extraordinarios. Normalmente, en los Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho, pero no como el referéndum al presidente o al gobernador, sino referéndum sobre asuntos locales, que usted está de acuerdo en que pase una avenida por su casa, está usted de acuerdo en que le retiren los derechos a aquellos que violan la ley en tales o cuales condiciones. Pero en el caso de un referéndum presidencial, esta figura es una figura ciudadana, de oposición, de protesta, no un mecanismo para que el propio régimen, sea cual sea, ¿sí?, pues lance este tipo de propuestas en un intento de obtener todavía más poder. Es decir, a ver, meto la figura presidencial, que uno diría, la verdad es que la figura presidencial podría participar en las elecciones. Esta idea de que el presidente se tiene que quedar callado, pues no es una idea muy sana en un régimen democrático. De hecho, los presidentes en Europa y en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina participan en las elecciones, apoyan a sus candidatos. El problema en México es que la voz presidencial está ligada fundamentalmente a el lanzamiento del presupuesto. O sea,
la posibilidad de sacar dinero, quién sabe de dónde, o más bien sabemos de dónde, de las arcas públicas y de otros lugares, y meterlo a las campañas. O sea, un referéndum de esta naturaleza lo que hace es básicamente pues permitirle al Poder Ejecutivo ser parte de la elección en su conjunto, no como un apoyador de su partido, sino como aquel que financia, aquel que le abre las puertas, que manda las señales y que pues da la posibilidad de un triunfo más allá de lo que la propia ley permite. Y hablando de eso, pues también, si de una vez tienen copado el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, bueno, pues difícilmente podría existir una limitante. Mira, ¿para qué hacerlo si tienen ganado casi todo? Es porque, insisto en esta hipótesis, que creo que sí se puede comprobar, de que el poder absoluto, si no tiene, como es absoluto, no tiene limitantes, pues simplemente tiende a seguir concentrando poder y demostrando que lo tiene y tapando cualquier orificio que de una manera muy clara pues sea aquel espacio en donde la ciudadanía o la oposición, la disidencia, pueda expresarse y eventualmente convertirse en un poder que desafíe a un autoritarismo o al autoritarismo como lo conocemos. Y creo que este es un elemento fundamental, porque pues así lo vimos tanto con dictaduras militares como a partir de pues, el inicio de este siglo, con la existencia de estas llamadas democracias iliberales, o sea, que tienen elecciones pero que no tienen equilibrios de poder, y que a su vez pues tienden a reproducirse, a mantenerse en el poder, ya sea con la figura del caudillo inicial o con los sucesores. En el caso venezolano es muy claro. O el caso, digamos, de aquellos que de una manera muy precisa entienden que si una sola clase es una clase política, un grupo político, es el que puede reelegirse, entonces está garantizada su permanencia en el poder. Que es finalmente lo que hicieron los priistas dentro de durante la hegemonía del partido tricolor, porque tenían pues esa capacidad. Lo que pasa es que los cuadros que se fueron creando después de que dejaron de participar los militares fueron cuadros civiles que fueron preparándose y teniendo ciertos niveles de conocimiento. Es cierto, el poder absoluto se corrompe absolutamente. O sea, llega un momento en donde esa concentración de poder pues simplemente se vuelve, llamémosle, no funcional, o sea, no tiene capacidad para gobernar. Es que es la gran paradoja. Por un lado, una enorme concentración del poder, porque pues ahí están, tienen, dicen, controlado al poder económico, a los grupos de interés, controlado a aquellos que son traidores desleales, y sin embargo no tienen la capacidad de brindarle a su población el beneficio de una política que los beneficie, que haga crecer al país, que permita la superación de la pobreza. No lo hemos visto en esto que se llaman regímenes populistas. Quizá en el caso mexicano lo más dramático del asunto sería pues ver cómo al mismo tiempo este Estado mexicano que va consolidándose en la figura de una sola persona, un solo partido, una sola clase política, es al mismo tiempo quien no puede gobernar porque carece de los instrumentos profesionales y de conocimiento para poder ejercer esa soberanía que tanto defienden, porque los grupos de, llamémosle la informalidad, crimen organizado y distintos grupos de poder que se mueven sin que el Estado mexicano pueda controlarlos. Y en todo caso lo que hace ese Estado mexicano es aliarse hasta donde puede con ese tipo de
figuras. Así hemos visto en una enorme cantidad de ocasiones a estos gobernadores, lo hemos visto desde tiempos, incluso en la transición democrática, que terminaban pues involucrados en temas de violencia y narcotráfico y otro tipo de ilegalidades, porque su poder dependía finalmente ya no de un electorado y unas leyes, sino dependía fundamentalmente de la capacidad de pactar con estos grupos que fueron creciendo, estos grupos delincuenciales que crecen y que en un momento determinado lo que terminan por hacer es simplemente tomar el poder. Ese es el gran desafío. Ante eso estamos, ante gobiernos que de una o de otra manera ejercen o tratan de ejercer un poder absoluto, pero que al mismo tiempo que cancelan libertades, al mismo tiempo tienen la debilidad tan metida en sus propias instituciones que no pueden gobernar y no pueden satisfacer a la población. Estas son las noticias con Ezra Shabot. Nos vemos en el siguiente capítulo.